Bienvenidos a los debates de Sanitaria 2000. Hoy tenemos con nosotros a ingenieros especializados en sanidad o que trabajan en el campo de la sanidad. Hemos traído en concreto al estudio a Francisco Javier Guijarro, secretario general de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. También a Luis Mosquera, presidente de la asociación. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a mi izquierda, a la derecha de sus pantallas, tenemos al fondo a Fernando López, responsable comercial de IMTEC. Buenas tardes. Buenas tardes. Y aquí a mi lado, Alberto López, director comercial de Ferrovías Servicios. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a tratar en principio un asunto que esperemos que dé de sí lo suficiente, y si no habrá otros para el debate, porque esperamos que dure alrededor de una hora como es habitual. En concreto vamos a hablar de la contratación pública y de las adjudicaciones en el sector sanitario público y el papel de un ingeniero en esta tarea. Podemos comenzar por un repaso histórico para que sepamos los que no somos ingenieros y dentro del sector, seguramente mucha gente lo desconoce, cuál es el papel del ingeniero en las contrataciones públicas de un hospital. Qué grado de influencia tiene, qué se le pide, se limita a hacer un informe técnico o tiene voto en el consejo en el que se decida qué compras se adjudica, en fin. Quizá Javier como secretario pues tiene estas lides, o Luis Mosquera, presidente, o cualquiera que quiera comenzar con Javier, por ejemplo. Bueno, yo por fijar un poco las bases de la función que puede tener un ingeniero en la línea de la contratación pública, reflejar que yo creo una de las funciones o papeles esenciales es cuando el ingeniero se convierte en promotor de un expediente técnico. Promotor en el sentido de que pueda definir las bases o las especificaciones técnicas que van a servir de referencia para luego montar un expediente administrativo y en consecuencia sacar a la luz lo que sería una licitación pública. Esa sería una de las bases esenciales, la descripción técnica. Otra de las funciones que puede acometer el ingeniero dentro del ámbito de la contratación pública es, como comentabas anteriormente, el pertenecer a una mesa de contratación donde pueda plasmar de alguna forma las diferencias o las evaluaciones de las diferentes ofertas que se puedan presentar. Aquí no tiene el papel de definición de bases, sino tiene el papel de la evaluación o el examen de las ofertas que se presentan. En este momento la función que puede ocupar el ingeniero es la de asesor técnico. Asesor técnico donde da soporte, digamos, científico y técnico a una mesa de contratación para una toma de decisiones. Y luego, por último, otra función que vienen ocupando los ingenieros dentro de lo que es el ámbito de la contratación pública es ser miembro de una mesa de contratación. Y en este sentido podemos diferenciar dos tipos de miembros. Puede ser miembro como vocal de lo que es la propia mesa de contratación, o puede ser miembro, en algunos casos, en calidad de secretario o en calidad de presidente de las mesas. Esas podríamos decir que son las tres funciones básicas que podría desempeñar dentro del ámbito de la contratación pública el ingeniero. Yo supongo que coincides. Sí, yo abundaría un poquito más. Evidentemente, desde el punto de vista de la promoción de los expedientes, pues evidentemente nuestra labor se circunscribe a nuestro ámbito clásico de actuación, que es muy amplio dentro de los hospitales, mucho más de lo que se puede imaginar. Va desde las propias cuestiones más hosteleras de los propios edificios, pero también de otras cuestiones tecnológicas, sobre todo la tecnología sanitaria, ¿no? Efectivamente, habitualmente eres asesor técnico, cada vez con más influencia y más rigor, no solo en lo que es nuestro ámbito de competencia, sino en otros ámbitos habitualmente más vinculados a la parte asistencial, porque queramos o no, toda la acción sanitaria, toda la actividad sanitaria cada vez está muy tecnificada, ¿no? Cada vez más tecnificada, y eso obliga a que la definición estándar que puede hacer un facultativo del elemento que maneja esté condicionada por otro elemento que está detrás. Pongo un ejemplo y se entenderá. Cuando un cirujano quiere buscar el mejor catéter para hacer algún procedimiento de ablación quirúrgica, pues a lo mejor es capaz de definir, ¿no?, cómo quiere el catéter, pero detrás de ese catéter hay un generador de algún tipo de energía, ¿no?, que provoca la ablación, de radiofrecuencia, y en esa parte es donde, bueno, digamos que su conocimiento es más limitado, ¿no?, con lo cual siempre necesita un apoyo técnico. Eso cada vez, como digo, es mayor desde el momento en que la sanidad está mucho más tecnificada, ¿no? Y no hay que pensar solo en alta tecnología,
sino en cosas tan básicas como puede ser esto, ¿no? Y efectivamente podemos ser miembros de la mesa y yo creo que también podemos aportar un poco de racionalidad en cuestiones pues como puede ser por nuestra propia idiosincrasia, ¿no? En nuestro método de trabajo, en cuestiones que pueden ser incluso la redacción de los pliegos, ¿no? Protocolizar un poco que ciertas partes de los pliegos sean más estándar, ese tipo de cosas. Y nos interesa también la visión de las compañías como Ferrovial y Intec, la visión que tenéis del papel del ingeniero en las adjudicaciones, en las experiencias que tenéis de adjudicaciones. Bueno, nuestra opinión, yo creo que, imagino que tendremos una opinión similar. Yo creo que es una perspectiva, una visión y una responsabilidad no solo influyente, sino yo creo que concluyente. Yo creo que la alta especificidad que comentaba Luis o la alta complejidad tecnológica está llevando cada vez más a que las decisiones sean fundamentadas más en el rigor técnico que en otro tipo de decisiones más económicas o más secundarias. Yo creo que la alta complejidad, por ejemplo, en alta tecnología, está haciendo que el nivel de implicación de los ingenieros, principalmente del área de la hospitalaria, está haciendo que cada vez sea más concluyente. Además, es una formación, es un oficio no excesivamente habitual en un hospital, es decir, que hace que sean recursos escasos y cada vez más, yo creo que son más opiniones a las cuales se recurren, ¿no? ¿Y Fernando? Sí, coincido completamente con Alberto. Es decir, nosotros creemos que el ingeniero lo que tiene que tener es una formación continua cada vez más especializada en todos los ámbitos, tiene que tener un expertise total sobre la materia hospitalaria, ¿no? en general, pero desgraciadamente cada vez el sector o la administración prima más el criterio precio que el criterio técnico, ¿no? Y lógicamente eso está haciendo bastante daño al sector, ¿no? Pero en principio estoy de acuerdo con todas las explicaciones que se han dado. Esa es una cuestión que yo creo que vamos a abordar ahora mismo, que es la de si el criterio precio debería seguir prevaleciendo, si hay visos de que eso vaya a cambiar o por el contrario es lo que va a suceder cada vez más. Es decir, si hay nuevos criterios de adjudicación con las nuevas normativas europeas. Ahora, si se contempla un escenario en el que esto vaya a cambiar y también vuestra opinión sobre si debe cambiar. Bueno, yo creo, por contestar a la primera pregunta, si nos encontramos ante un desarrollo de que va a cambiar, ¿no? La aplicación del criterio ecoprecio, tan solo con ver la Directiva 24/2014 en materia de contratación pública y las transcripciones que se llevarán a cabo en materia de contratación en la Ley de Contratos del Sector Público nueva, ya nos anuncian de que nos encontramos ante nuevos criterios de adjudicación que luego los podremos evaluar. Empezamos a establecer conceptos que hasta ahora posiblemente no estuvieran altamente definidos, ¿no? Los conceptos de coste-eficiencia, conceptos de calidad científica, conceptos de ciclo de vida. Yo creo que lo podremos desarrollar luego posteriormente, pero sí nos encontramos ante novedades en la aplicación de que para elegir la oferta económicamente más ventajosa para la administración no necesariamente tiene que estar vinculada al precio más económico, sino un conjunto donde se puede versar por la relación precio-calidad de los diferentes licitadores. Entonces, en este sentido, y respondiendo a la pregunta, sí estamos ante un cambio de no aplicación exclusivamente del criterio de precio, sino dar valor a otros aspectos que realmente generan valor en las ofertas técnicas de los distintos licitadores. En tu caso, Luis, en el Hospital 12 de Octubre, que estás como subdirector de gestión, ahora mismo prima el valor, el criterio, el precio como valor único, como valor principal. En todos los expedientes de los cuales soy promotor, nunca es el valor precio el único, nunca es el criterio único la adjudicación, jamás. A pesar de todas las dificultades que nos encontramos, ¿no? Para aplicar este principio. Es verdad que la ponderación de la parte no económica es pequeña, ¿no? Pero eso está, como dice Javier, está cambiando. De hecho, hay que ser realmente objetivo, ¿no? Nunca ninguna de nuestras leyes de contratación ha dicho jamás que el criterio de adjudicación debería ser, o que la oferta más ventajosa para la administración era la más económica en cuanto al coste exclusivamente. Habla de más ventajosa.
con todo el ámbito que eso supone, que no tiene que ser solo el precio, ¿no? En nuestro caso hemos conseguido mantener este criterio, ¿no? Que nunca sea solo el precio, el criterio de adjudicación. Nos ha costado mucho, pero bueno, es una especie de... ¿no? Estamos un poco como ¿no? defendiendo un castillo, ¿no? Es difícil, en la Comunidad de Madrid especialmente, pero bueno, no solo en la Comunidad de Madrid, también en otras comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que la crisis ha provocado que el poder político vea como una forma más, no sé cómo decirte, más objetiva, sí, pensando en el corto plazo, ¿no? Sobre todo, y de conseguir ciertos ahorros, ¿no? Efectivamente, luego si queremos lo tratamos con más calma, lo que dice la directiva, que se transpondrá en algún momento a la normativa española, algunas de las frases que dice son realmente demoledoras en este aspecto, ¿no? Yo he marcado una aquí que dice claramente, esto lo dice la directiva, ¿no? El factor coste también podrá adoptar la forma de un precio coste fijo, sobre la base del cual los operadores económicos competirán únicamente en función de un criterio calidad, ¿no? Que eso es darle un vuelco total, ¿no? Y es que yo al final pienso que cuando la administración en un procedimiento pone un precio, bueno, pues no es una cosa que surja ¿no? Que parece que surge del éter, ¿no? Que alguien se lo inventa, ¿no? Tiene que ver con el mercado, tiene que ver con el coste real del bien, y bajar sobre ese precio, bueno, siempre, bueno, ahora la parte que está aquí, que son, en este caso, como dice ahí, operadores económicos, nos podrán decir un poco más esto, ¿no? Pero al final supone entrar en disfunciones que acaban siendo malas para la administración, al final, ¿no? Sí. Sí, yo creo que Luis ha comentado algo que es relevante. La primera pregunta era cómo son decisores ingenieros en la gestión pública. Yo creo que son tremendamente influyentes y no son los decisores en la prescripción técnica. Yo creo que en este sentido los 4 personas que representamos el sector tenemos una opinión común, que no siempre criterios económicos representan la mejor elección. Otra cuestión es que hay otras responsabilidades o otras atribuciones que hacen que al final el criterio económico sea un criterio importante, no sé si concluyente, pero importante. Yo creo que, si me permites, Luis o Javier, la pregunta directa, yo creo que compartimos la opinión de que el criterio coste, el criterio de precio no siempre es el mejor criterio, pero que quizás en el momento que vivimos de austeridad o de ajuste en la eficiencia, o quizás, como tú apuntabas, criterios muy objetivos de adjudicación, esté llevando a que se esté sobrevalorando el criterio de precio como criterio más significativo en la valoración de las propuestas, ¿no? Es lo que yo comentaba, ¿no? Es una visión muy a corto plazo, ¿no? Ahora la ley habla de una cosa que es ciclo de vida, de la que hemos hablado constantemente. Los ingenieros siempre hablamos de este tema, ¿no? Del ciclo de vida, ¿no? Es un aspecto de muy los importante. Productos. Y ahora dice, hay que tenerlo en cuenta, claro, porque cuando yo compro un bien, el coste directo que soporta, en este caso la administración, como entidad contratante, como poder adjudicador, luego hay costes indirectos que podemos ver también, incluye claramente no solo el coste de adquisición, sino una serie de costes derivados. Si hablamos del mantenimiento, hablamos del gasto energético, una serie de cosas que todos sabemos. Entonces, coño, no puede ser solamente el criterio precio en una visión cortoplacista de decisión el que debe influir, porque hay otras cosas que evidentemente tienen que ser cualificadas, ponderadas, y que al final acaban redundando también en un mayor coste, ¿no? Yo creo que esta visión que nos trae la nueva directiva, yo creo que debiera de suponer un cambio radical, ¿no? Y hacer lo que dice Alberto, yo creo que estamos de acuerdo que es muy difícil adjudicar solo a criterio precio, porque te obliga primero a hacer una definición de pliegos que a veces es imposible, o a concretar tanto el bien que puede ser hasta excluyente, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, yo creo que hay puede haber mejoras, puede haber cualidades, como dice bien la ley, que pueden ser interesantes, ¿no? El valorar y no solo criterio precio. Incluso cosas que no se nos pueden ocurrir cuando hacemos un pliego. A mí hay cosas que no se me ocurren. Sí. Y sin embargo es el operador económico el que se da cuenta y te lo cuenta. De hecho, hay otra cosa que dice la directiva que es muy interesante y es la consulta previa, ¿no? Habla de ese proceso de consulta previa a los operadores económicos. A mí me parece una cosa totalmente razonable. No tenemos por qué saber de todo. Este es un aspecto muy importante, perdón, sí. Fernando, es un aspecto muy importante. Yo creo que los criterios de objetividad, hago un paréntesis, yo creo que estamos ya haciendo foco en el precio-coste como aspecto más relevante de esta discusión, de este diálogo. Yo creo que es tremendamente importante y seguro que tanto Fernando como yo tenemos una opinión coincidente que es excesivamente relevante a la hora de decisión. Pero has apuntado algo que también es importante, que es cómo hacer partícipe de las decisiones, de la prescripción técnica, al conjunto de operadores económicos, un término fantástico que nos apuntaremos para consultar y para contrastar la mejor solución técnica, ¿no? Que yo creo que es un aspecto tremendamente importante
complejo de manejar en este momento por el contexto contexto, situación económico, político, etcétera, pero yo creo que es muy significativo y yo creo que me parece también muy importante profundizar en este aspecto, ¿no? Hasta ahora no se ha hecho nada parecido. Las empresas nunca emiten un informe de asumido. Bueno, yo creo que hasta la aparición de los diálogos competitivos había un diálogo competitivo en la sombra que era tremendamente útil y tremendamente práctico, quizás a perspectiva no siempre, ¿cómo decirlo?, visible. No voy a utilizar la palabra transparente porque yo creo que sería equívoco, pero el desarrollo de los modelos de diálogo competitivo abrieron esa posibilidad. Pero la realidad es que los diálogos competitivos no han sido la solución para esa consulta o contraste a los operadores económicos o al otro lado de la administración. No han sido de todo claros esos diálogos competitivos ni se han formalizado tantos como se esperaba, ¿no? En su momento, cuando sacaron el plan 500, ¿era? El plan que sacó la administración, pues se quedó paralizado y bueno, no han salido hacia adelante, ¿no? Pero sí es muy interesante el tener un diálogo, una consulta previa, el realmente trabajar en el mismo sentido, ¿no? Porque al final lo que buscamos es como hemos ahondado, ¿no? Es el poder ofrecer algo más que no sea un mero precio, ¿no? Dar una calidad y valorarla, sencillamente. Que ojalá fuese así, el llegar a un punto donde sea un precio fijo y al final lo que marque una empresa u otra sea un expertise y la calidad que da, ¿no? Su profesionalidad. Esta propuesta que decías, Luis, no sé si es propuesta o bien en la ley como lo que se va a hacer, el coste fijo para... Bueno, es un párrafo de la directiva, ¿no? De la directiva 23, que lo he subrayado porque a mí me llamó especialmente la atención, ¿no? Porque es algo que yo creo que siempre hemos defendido, la parte técnica del poder adjudicador en este caso y la industria o el, ¿cómo es?, operador económico. Es que, sí, pero su eufemismo es muy gracioso, ¿no? Nos acostumbraremos, como algo fundamental. Yo, por ejemplo, en temas, por ejemplo, de construcción, ¿no? Yo creo que la Administración ha admitido bajas, difíciles de defender, ¿no? Claro, evidentemente cuando tú haces un proyecto de arquitectónico, por ejemplo, que está ligado a unos precios descompuestos, de lo que hay tantísima literatura que es muy difícil confundirse, yo creo que es imposible. Puedes medir mal en todo caso, pero vamos, lo que es el precio, sobre la teoría del precio pues hay libros, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil, sobre todo cuando pasa estándares, cosas que están publicadas, que el margen es pequeño y es muy difícil, ¿no? Que se acepten bajas del 50% incluso, ¿no? Incluso de la mitad del objeto del contrato. Sí. Tiene que ser algo, bueno, al final la administración la acaba pagando, ¿no? Porque acaba habiendo modificados, complementarios, claro, es que es imposible, ¿no? Es inviable. Y entonces, claro, es como ridículo, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? En un proyecto, por ejemplo, de construcción, todos los documentos vinculan, ¿no? Y además el orden, ¿no? Los planos, la memoria, coño, el presupuesto no vincula, o sea, ¿para qué lo hacemos? Si no merece la pena, no lo pongamos, ¿no? Hablemos de estado de medición, pero hablemos de precio, porque es ridículo, si luego no vincula hasta el punto de que nos confundamos en el 50%, o sea, somos malísimos en la administración prescribiendo, ¿no? En ese caso. Yo creo que hay un efecto de otro tipo, ¿no? Hay un defecto diferente, ¿no? Con lo cual, esta consideración de que efectivamente ustedes dan un precio, ese es el justiprecio. No es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero bueno, es el precio razonable. ¿Cuál es el objetivo de la administración cuyo goal, ¿no? Cuyo objetivo ya lo ha fijado a poner ese precio? Coño, será conseguir cosas mejores, ¿no? De mayor calidad, no sé, de mayor performance, como lo queramos llamar, ¿no? No sé, esa es mi idea. Y la directiva lo comenta, ¿no? Si queréis podemos analizar, no sé si vas a decir algo, Javier. Podemos analizar, como has propuesto antes tú, Javier, esos otros criterios, por ejemplo el ciclo de vida. Ese es un elemento nuevo. Yo creo que es un elemento nuevo, se va a desarrollar en la nueva ley. A mí sí me gustaría reflejar algo que también es importante, que es con el tema de la directiva, establecer tanto para los operadores económicos como para la administración y dejar claros, digamos, los principios básicos sobre los cuales se desarrolla la contratación pública, ¿no? Porque ya nos abren un poco lo que pueden ser luego los nuevos criterios en materia de adjudicación. En este sentido, dice, bueno, uno de los principios básicos que mantenemos, o que se mantiene, ¿no?, que la transparencia, hay uno que aparece que es relevante para luego desarrollarlo, que es la eficiencia, y otros principios básicos como pueda ser la simplificación, que abre
los aspectos que hablábamos de acceso al mercado y de consulta previa, que reflejaba Luis, en el sentido de la participación que puede tener el sector empresarial de forma conjunta con la Administración en la preparación de posibles licitaciones, y luego algo que yo creo que no deja de ser un aspecto novedoso, que refleja tanto los aspectos sociales como medioambientales en los procesos de licitación. Estos 4 principios básicos los tenemos que no solo mantener, sino que respetar y sobre todo desarrollar en cualquier proceso de licitación. A partir de ahí, y centrando un poco en lo que podías determinar de lo que es el ciclo de vida, bueno, pues el ciclo de vida aparece inmerso dentro del análisis de uno de los principios básicos, como pueda ser la eficiencia, y dentro de la eficiencia, cuando voy a analizar una oferta, empiezo a evaluar criterios de adjudicación donde el ciclo de vida, como pueda ser el coste, como pueda ser la relación calidad-precio de la oferta, se encuentran inmersos en ese procedimiento. Entonces, bueno, pues el ciclo de vida, que hasta estos momentos en muy pocos expedientes se ha analizado, empieza a ser determinante en el análisis, pero tan determinante en el análisis tiene que ser como determinantes en la definición. Y lo que sí será importante es marcar claramente cuál va a ser la definición de ciclo de vida por parte del poder adjudicador, de la Administración, qué métodos vamos a utilizar para que todos los agentes que vayan a participar en el proceso puedan determinar cómo vamos a evaluar ese ciclo de vida, y a partir de ahí, pues bueno, va a ser uno de los pilares básicos como nuevo criterio en las diferentes adjudicaciones. ¿Esto cómo va a afectar a las empresas? Que se evalúe el ciclo, o que se tenga que tener en cuenta el ciclo de vida Bueno, en nuestra opinión, yo creo que es un paso muy importante que se empiece a hablar de ciclo de vida. Yo creo que solo en oportunidades de larga o de carteras longevas, o de oportunidades o de contratos o de mayor concesiones, me atrevería a decir, de mayor duración, se ha valorado el ciclo de vida, ¿no? Pero para nosotros yo creo que es un aspecto importante que se empiece a hablar de ello. Yo creo que es un paso muy interesante. No estoy muy seguro cómo será contrastable objetivamente ese ciclo de vida en una ley de contratos que habitualmente se rige más por adjudicaciones en corto plazo. Y cuando digo corto plazo, pues espacio de tiempo entre 4 y 6 años, en que no siempre los ciclos de vida se pueden contrastar o analizar. Pero ya para mí mi opinión, es un paso muy importante el que se empiece a hablar de ese criterio como un aspecto a valorar. Ya veremos en qué manera. Por la conservación de los activos, por el criterio precio-coste, el justiprecio que apuntaba Luis. Yo creo que es un paso de interés. Bueno, hasta ahora, como ha comentado Alberto, no se estaba aplicando para nada prácticamente para contratos corto plazo, ¿no? Sí. Este criterio sí se está aplicando para todos los contratos de eficiencia energética que están planteados con la Administración a plazos de 10-15 años, ¿no? Ahí ya se está aplicando y bueno, es un criterio puntuable que suele estar alrededor de 10 puntos, si no me equivoco, de puntuación máxima, ¿no? Que es un peso muy importante para nosotros, ¿no? Nosotros creemos en que es muy importante el ciclo de vida, tener limitado ese ciclo de vida de esos equipos. ¿Por qué? Pues porque al final el mantenimiento lo que consigue es alargar ese ciclo de vida de esos equipos, ¿no? Por eso creemos que es muy interesante para nosotros. Me gustaría saber la opinión que tenéis todos sobre la normativa de la Unión Europea y por qué está lenta la transposición a los Estados miembros, en concreto a España. Porque está, si no me equivoco, la Directiva 2014/24/Unión Europea debería haberse traspuesto ya el 18 de abril pasado. ¿Esto por qué sucede? ¿Solo le sucede a España? ¿Cómo lo veis vosotros como profesionales del sector sanitario? Bueno, son varias directivas, bueno, no solo esta, hay una que afecta más al mercado energético y otra que desarrolla más el tema de la concesión, ¿no? Que tampoco está traspuesta. Bueno, yo creo que el caso de España es paradigmático, ¿no? De la situación política que vivimos, ¿no? Tenemos un gobierno central en funciones, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, es lo que básicamente está pasando. Es verdad que ha sido bastante irregular la transposición en los distintos países europeos, pero bueno, de los demás no vamos a hablar. Por hablar de nosotros, yo creo que el momento ha sido ese, ¿no? Sí, Hacienda, yo creo que no, preparó un borrador de transcripción de la ley que sí se llevó
no sé si pero no se llegó al Parlamento, pero no se llegó a votar. Fase anteproyecto, no se llegó. Y yo creo que ahora, claro, ha quedado todo paralizado, ¿no? Yo creo que lo más interesante del tema es en qué situación, nosotros no somos juristas y tampoco nos vamos a meter mucho en este jardín, pero es en qué situación, efectivamente, después del 18 de abril, queda un poco la legislación en materia de contratación en la administración pública, ¿no? Porque, bueno, evidentemente, cualquier cosa que diga la directiva podrá ser aducida en un caso de contratación pública, ¿no? Que se podría plantear un recurso basado ya en la directiva. Yo creo que sí es posible, ¿no? Sí. Con lo cual es un poco complicado. Es verdad que las administraciones hemos ido trabajando en transcribir, sobre todo en los pliegos, algunos de los apartados de los mismos, un poco haciendo, ¿no? Cogiendo la bola de cristal, ¿no? Porque transferimos cosas que parece que están en la directiva, pero que tampoco sabemos si la ley general va a transcribir exactamente, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí un poco, yo creo que una situación de legalidad un poco comprometida, ¿no? Por poner un ejemplo muy concreto, la presentación electrónica de las ofertas. Esto está incluido en la nueva directiva. ¿Esto sucede en algún, por ejemplo, en el Servicio Madrileño de Salud? ¿Se ha hecho modificaciones? Bueno, yo creo que en el Servicio Madrileño de Salud, no solo en la actualidad, sino en situaciones de años pasados, se han llevado a cabo expedientes bajo la base de contratación pública y desarrollos incluso de subastas electrónicas, todo con soportes, digamos, electrónicos. Un poco en la línea de lo que nos contabas, la transcripción, yo creo que Luis ha dejado claramente definido por qué no se ha llevado a cabo. Si bien en la Comunidad de Madrid sí podemos decir que desde el 18 de abril se han acometido modificaciones en los pliegos administrativos que sirven de base para llevar a cabo la contratación. Pues en este sentido la Consejería de Economía y Empleo ha realizado adecuaciones y transcripciones de partes de las directivas a los nuevos modelos de contratación y se están realizando, al margen de que llegará un momento de que tengamos la nueva ley como herramienta legal de trabajo, pero sí se están haciendo adaptaciones, en este caso concreto, y un poco yo creo el panorama nacional pues determina la situación por la cual posiblemente sea una de las causas que no haya dado lugar a hacer la transcripción global, pero eso no ha frenado a ninguna de las comunidades a que puedan ir manteniendo algunos aspectos de cambio en base a la transcripción, ¿no? Se están realizando. Por ejemplo, Alberto y Fernando, en vuestra experiencia, imagino que vuestras compañías operan en toda España. Sí. ¿Habéis observado diferencias de unas comunidades a otras? Yo no. Nosotros creo que a día de hoy, en general, sí es cierto que se ha hecho una mezcla dentro de los pliegos administrativos, los cuales todavía no nos está causando mayor descontrol que lo que ya teníamos, ¿no? Es decir... Eso de aras a la transparencia. Efectivamente. Para nosotros no hemos notado todavía esa claridad con la que marca la Directiva 2014, la 24, ¿no? La cual pues lo pone todavía mucho más fácil a la hora de administrativamente hablando, ¿no? Quita muchísimos, abre las puertas para muchas empresas y bueno, eso hacia la administración es bueno, ¿no? En el sentido de mayor claridad y mayor transparencia, ¿no? Lo que pasa es que nosotros a día de hoy no hemos notado ningún cambio en general en ninguna de las provincias. Sí, tenemos una opinión similar. Yo creo que se está haciendo el esfuerzo. Yo creo que incluso se van a adelantar las fechas, corrígeme Luis, Javier, adelantar las fechas a la obligación, a la autoridad respecto a la transcripción. Hay una voluntad de llegar incluso antes de septiembre del 2017, corrígeme. Pero yo creo que quizás en este caso, como en otros aspectos, somos excesivamente críticos con nuestro modelo de contratación. Yo creo que es un modelo de contratación transparente, yo creo que es un modelo de contratación accesible. Yo creo que otra cuestión es que haya menor o menor interés en el mercado, pero yo creo que criterios de apertura o de criterios como para permitir la contratación a otras empresas, yo creo que ya son evidentes y eso está provocando que al final sea mucho más competido el mercado, ¿no? Yo creo que sin duda, ¿no? Que al final es el fin de la transcripción y al final de cualquier objetivo de ley de contratación o del sector público, ¿no? Facilitar la competencia o facilitar la eficiencia o esos aspectos que comentaba Javier, eficiencia, accesibilidad y transparencia, ¿no?
Yo creo que somos muy críticos en España y nuestra visión de otros países que a veces idealizamos, yo creo que nos hace pensar que tenemos un modelo transparente y un modelo eficiente y ágil. Modelos británicos pueden ser igual de rigurosos o transparentes, pero no son tan ágiles como el modelo español. El modelo alemán podría ser algo similar y francés, bueno, yo creo que tiene algunas diferencias frente al modelo español. Pero yo creo que somos excesivamente críticos con el modelo que tenemos en España y yo creo que es un modelo ágil y sin duda transparente, ¿no? ¿Está de acuerdo, Luis, con esta apreciación? Claro, desde el punto de vista más técnico, yo creo que efectivamente la ley anterior, el texto refundido, era una herramienta, bueno, que efectivamente daba todo tipo de garantías. Primero para la administración, porque a veces, esto es gracioso, ¿no? A veces se revierte la carga de la prueba, ¿no? La ley está una ley hecha para la contratación de la administración, entonces tiene que ser primero positiva la administración y, por supuesto, con los criterios que tiene la administración, ser positiva y racional también para las industrias, las empresas, ¿no? Y yo creo efectivamente que no era una ley, es una ley pues, que en su amplitud y, bueno, de hecho lo comentabais, ¿no? Incluso cosas que contemplaba la ley, como era el diálogo competitivo, se usó poco, ¿no? Bueno, también contemplaba la ley las colaboraciones público-privadas y también se usó, bueno, en un momento mucho y de repente poco, ¿no? ¿A qué lo atribuyes, Luis? ¿A qué atribuyes el no uso? Hombre, yo creo que evidentemente el factor del poder político que impone modulaciones sobre la propia legislación que genera, eso es evidente, ¿no? Y esto es así. Entonces, nosotros sabemos que la ley era un marco, pero el marco se restringe o se abre en función digamos, de otro poder regulador, ¿no? Y esta es la realidad. Yo siento decirlo, sé que es un poco a lo mejor duro, ¿no? Pero es así. Mientras que desde el punto de vista técnico, y no siendo juristas, yo particularmente yo creo que casi todos nos sentíamos a gusto con la ley antigua y seguro que con esta también, porque esta lo que añade son, bueno, algunas cuestiones de mejora que en ese caso, por ejemplo, cuando hablamos de los criterios de adjudicación, no es que no estuvieran en el anterior, es que ahora ya los hace hasta ya patentes, ya hasta se escribe, ¿no? Cosa que es algo que todos pensábamos que debía ser así. Con lo cual yo creo que ese es el tema, ¿no? La modulación se hace por muchas razones, pues por veces son por criterios económicos, la crisis ha influido muchísimo, evidentemente, otras veces son cuestiones pues de lo que estamos viendo todo el día en la prensa, ¿no? La corrupción, pues que efectivamente parece que se requiere una norma todavía más efectiva y más restrictiva y más garantista, cuando en realidad la ley no tiene culpa de la corrupción es culpa de las personas, ¿no? Entonces, bueno, habrá que cambiar las personas, pero en la ley yo creo que ese es el tema fundamental. Pero de todos modos hablamos de una ley comunitaria, quiero decir, no es el caso específico tampoco de... Sí, claro, evidentemente, pero bueno, estamos hablando si la ley anterior también era un buen marco, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Bueno, evidentemente esta ley, a ver, esta norma comunitaria tiene algunas mejoras, pues es verdad que facilita en cierta medida el acceso de las pymes, pues con el tema de las lotificaciones, que obliga a que sean lotes, bueno, pues no siempre no se puede adjudicar todos a un mismo operador, hay una serie de cosas que simplifica algunos procedimientos, como el procedimiento abierto, hay alguna cuestión que se puede hacer. El tema de la innovación, pues bueno, hay un procedimiento de adjudicación específico para la innovación, que ya había antes alguna otra cosa contemplada, ¿no? Las compras públicas innovadoras. Ahora hay, no sé cómo se llama, Asociación para la Innovación, ¿no? El procedimiento de una serie de cosas que es interesante. Es verdad que hace algo de referencia mucho más enfáticamente en temas de medio ambiente y tal, que también puede ser interesantes, porque, a ver, lo que parece que pretenden nuestros legisladores europeos en Bruselas es que la ley de controles también sea una especie de ley de cohesión general de Europa, ¿no? Como puede ser otras, ¿no? Bueno, pues nos parece bien, lo que nos va a parecer estupendo, fantástico. Todo lo que mejore.